Hola, muy buenas a todas las personas que están aprendiendo con nosotros a programar en jQuery a través de estos vídeos de desarrolloweb.com. En esta ocasión os voy a hablar sobre los plugins jQuery, vamos a crear un primer plugin básico y luego vamos a aprender las reglas más fundamentales para la creación de plugins en jQuery. Comienzo mostrándoos ahora mismo en pantalla el video tutorial de jQuery tal como está en estos momentos en desarrolloweb.com. Tenemos varios vídeos anteriores que os recomendaría ver antes si no conocéis el framework JavaScript jQuery. Pues bueno, aquí tenéis una serie de vídeos que os darán toda la introducción necesaria para poder entender esto de los plugins en jQuery. Y bueno, además tenemos el manual de jQuery de desarrolloweb.com, que es un manual en texto en el cual podéis encontrar todo el temario de una manera más completa y una manera más detallada. Y además quiero mostraros aquí la sección donde tenemos los artículos acerca del desarrollo de plugins en jQuery. Bien, entonces hay diversos artículos en este manual que tratan ya sobre los plugins en jQuery que los podéis ir leyendo. A lo largo de diversos vídeos vamos a ir viendo todos los temas relacionados con los plugins en jQuery. Sin embargo, en esta ocasión solo voy a tratar sobre los dos primeros artículos que está en este manual, que el primero sería los plugins en jQuery, que sería una introducción a lo que son los plugins en jQuery, y el segundo, que serían las reglas fundamentales para el desarrollo de plugins en este framework JavaScript. Muy bien, pues los plugins no son más que la manera en la que se pueden extender las funcionalidades de jQuery. Digamos que jQuery ya tiene una serie de funciones y métodos para realizar un gran abanico de posibilidades. Eso sería lo que se llama el API del framework, es decir, todas las funcionalidades que pone a disposición de los desarrolladores para crear a partir de ellas programas más complejos y más específicos a las necesidades de cada una de las páginas web que estáis creando. Ahora bien, todo aquello que nos ofrece jQuery no pasa de ser una lista de funcionalidades de propósito general, y nos toca a nosotros extenderla a través de los plugins para crear programas que nos sirvan para hacer cosas más particulares y un poquito más elaboradas. Pero la cosa no se queda ahí. Los plugins además definen una arquitectura que nos permitirá desarrollar programas con más calidad, aportando características como encapsulación, reutilización de código, y además nos evitarán interferencias con otras librerías JavaScript que podamos estar utilizando. Y bueno, a mí me parece muy interesante justamente el ítem 2 de la reutilización del código. ¿Por qué? Porque no solo vamos a poder reutilizar nuestro código de los plugins que hayamos desarrollado en un proyecto para futuros proyectos que podamos realizar, sino que además podremos reutilizar el código de otros desarrolladores. De modo que encontraréis en Internet, así en general, muchos plugins ya realizados y dispuestos para ser utilizados en vuestros proyectos. Plugins para hacer cosas típicas en páginas web que no tendréis que desarrollar desde cero, que simplemente será cogerlos de aquí, del desarrollador que os lo ofrece gratuitamente, porque generalmente todos los plugins de desarrolladores se ofrecen de manera gratuita, entonces los podéis utilizar directamente en vuestro código sin ningún esfuerzo. Y muchas veces estos plugins son muy complejos y no tenéis por qué conocer todas las complejidades de los plugins, simplemente invocarlos sobre vuestras páginas web para ponerlos en marcha directamente de una manera sencilla, rápida y sin dolor. Otra cosa que quería destacar es la inteligencia con la que están pensados los plugins en jQuery. Si seguimos las reglas básicas que luego veremos, podremos invocar los plugins sobre cualquier elemento o elementos de la página, independientemente del tipo de elemento que sea o del número de elementos que estemos cargando sobre ese plugin. Por ejemplo, podremos invocarlo sobre un párrafo en concreto de la página o sobre todos los párrafos que haya dentro de esa página. Y para ello utilizamos la función jQuery, o sea, la función $, indicando el selector que nosotros queramos, que puede ser un selector de etiqueta, de clase, de identificador, por ejemplo, del primer párrafo, y luego indicaremos el nombre del plugin que queremos cargar y los paréntesis. Y como podéis deducir los que sepáis un poquito de programación orientada a objetos, el plugin no es más que un método que estamos agregando al framework jQuery. Bien, y este método se puede invocar sobre todos los objetos jQuery que creéis con la función $. Y por último, a modo de curiosidad, os comento que la mayor parte de los componentes, o sea, de las funciones y los métodos que nos provee
el framework JavaScript jQuery están realizados internamente mediante la arquitectura de los plugins. Es decir, que los plugins que nosotros disponemos o que podemos crear son las mismas herramientas que los propios desarrolladores de jQuery utilizan para la creación de su propio framework JavaScript. Muy bien, y dicho esto, espero que tengáis una idea más o menos general sobre lo que son los plugins, y ahora vamos a ver cómo se desarrollan los plugins con jQuery. Para ello vamos a utilizar un editor de texto para programadores distinto del que veníamos utilizando en otros vídeos anteriores. Este se llama Webmatrix y, bueno, no sería un editor de texto, sería un entorno de desarrollo integrado porque contiene mucho más que un editor de texto normal. El Webmatrix lo hemos explicado en otros vídeos en desarrolloweb.com, incluso en un manual bastante completo que está publicado ya desde hace tiempo en desarrolloweb.com, que bueno, que si os interesa os recomiendo su lectura. He creado ahora mismo el primer archivo para trabajar sobre los plugins en jQuery y, pues bueno, vamos a abrir los bloques de script necesarios para primero incluir jQuery en esta página web. He descargado la última versión que ha salido hace unos días, que es el jQuery 1.7, y pues bueno, lo vamos a incluir aquí con la etiqueta script, type text barra JavaScript, y luego el src enganchado con la ruta para llegar hasta mi librería jQuery recién descargada, como digo. Muy bien, sería el jQuery 1.7, está minimizado, .js, muy bien. Y ahora además voy a abrir un bloque JavaScript para escribir ya código JavaScript, en el cual voy a desarrollar un primer plugin en este framework JavaScript. Bueno, pues entonces tenemos aquí script type text JavaScript, y ahora sí, dentro de este script puedo ya crear mi primer plugin jQuery. Como os dije antes, la creación de plugins tiene una arquitectura particular. Es decir, que no puedo crear un plugin de cualquier manera como a mí me apetezca, sino que debo atender a unas reglas para que los plugins que creen tengan las características que os hablaba antes, de encapsulación, de reutilización del código y de no interferencia con otras librerías JavaScript. Pues bueno, entonces esas reglas incluyen la creación de algunos códigos básicos que estáis viendo ahora teclear. Muy bien, pues el primer paso sería asociar una nueva función al framework JavaScript jQuery que podríamos invocar sobre cualquier objeto jQuery que creemos a partir de cualquier selector. Eso lo hacemos con jQuery.fn y luego un punto y el nombre del plugin que estéis creando. En este caso, el plugin que estoy creando se llama Muévete. Y a todo eso le asociamos, le asignamos una función con el código del plugin que se tiene que ejecutar cada vez que se invoque a ese plugin sobre cualquier objeto jQuery. Dentro de esta función, lo primero que tendremos que realizar será un recorrido a todos los elementos que haya dentro del objeto jQuery sobre el que estemos invocando este plugin. Y es que daros cuenta de un detalle, recordar que yo podía invocar el plugin sobre un elemento de la página, por ejemplo, un párrafo, o sobre todos los elementos de un tipo de una página. Todo dependerá del selector que estéis utilizando en el objeto jQuery sobre el cual estáis invocando este plugin. Así que ese this.each sirve para hacer ese recorrido. This hace una referencia al objeto jQuery que recibe el método del plugin y .each es una función del framework JavaScript jQuery que nos sirve para hacer un recorrido en cada uno de los elementos de ese objeto, de lo que hay en this. Ahora lo primero que estoy haciendo es crear una variable elem a la que le asigno $, y entre paréntesis this. Con eso consigo que en esa variable elem haya cada uno de los objetos o cada uno de los elementos que había dentro del objeto jQuery sobre el que hemos invocado ese método. Y esto, como está dentro de un each, se hará una vez por cada uno de los elementos que había dentro de ese objeto jQuery. Y con esto ya tengo el código básico y esencial para la creación de plugins. O sea, todo el código que hemos hecho hasta ahora simplemente, digamos, es el envoltorio sobre el cual yo tengo que crear un plugin. Y ahora, a continuación, voy a escribir todo el código que sería lo que realmente queremos hacer dentro de este plugin. Para ello, tengo esa variable elem que contiene el objeto o cada uno de los elementos sobre los cuales se está invocando ese plugin, y ahora podremos hacer cosas sobre ellos. En este caso estamos haciendo un plugin que se llama Muévete, con lo cual lo que vamos a hacer simplemente es mover
a los elementos de un lado para otro. Para ello simplemente tengo que cambiar las propiedades CSS y asignarle unos nuevos valores. Les voy a asignar valores en notación de objeto porque quiero cambiar más de una propiedad de las hojas de estilo en cascada de ese elemento, y una de ellas es la position. Le voy a asignar relative para que me admita el valor top o left dentro de los atributos de estilos, y además le voy a cambiar aquí pues el atributo left de las hojas de estilo para asignarle un valor diferente del que probablemente tuviese ese elemento. Por ejemplo, vamos a asignar aquí un valor a pelo 200px, entonces ese elemento me lo va a mover a la posición left 200px, lo voy a mover hacia la izquierda 200 píxeles. Bueno, pues con esto habría terminado ya básicamente lo que es el plugin jQuery. Bueno, me faltaría un punto y coma aquí. Bueno, y además también me faltaría un return this antes de acabar la función que estoy definiendo para este plugin. Y este return this serviría para que el propio plugin se devolviese, o bueno, mejor dicho, para que cuando terminase la ejecución del plugin se devolviese el propio objeto jQuery que ha recibido esta invocación del plugin, ¿de acuerdo? Este return this luego os explicaré bien específicamente para qué sirve con un ejemplo. Hay otra cosa que también quería comentaros, que es que en la línea 12 me faltaría un var cuando estamos definiendo la variable elem. Como es una variable que no se había creado anteriormente, me haría falta el var antes de la creación y la primera asignación de un valor en esa variable. Y ahora quiero mostraros otro detalle. ¿Veis este código que estoy subrayando? Realmente ese código es la única parte que tiene específica de este plugin, o sea, el único código que hace algo en este plugin. El resto sería el envoltorio básico del plugin que tenemos que crear cuando estamos desarrollando un plugin en jQuery. Entonces, digamos que toda la complejidad de este código se reduce en eso que estoy subrayando, que es la única parte que se está realizando algo específico. Lo demás lo podéis copiar y pegar y tener como plantilla para el desarrollo de cualquier plugin. Ahora vamos a hacer el código necesario para poner en ejecución mi plugin sobre diversos elementos. ¿De acuerdo? Entonces estoy creando un H1 para un encabezamiento de nivel 1, en el cual pongo el título de esta página web. Título de primer plugin. Bueno, perfecto. Ahora voy a crear un código JavaScript aquí debajo para que cuando cargue la página, ese título se ejecute, sobre ese título se ejecute el plugin Muévete que acabamos de desarrollar. Por supuesto, no puedo ejecutar ningún plugin antes de que la página haya sido totalmente cargada, o por lo menos ningún plugin que modifique el DOM de esta página web. Entonces, voy ahora a colocar el document.ready, que es el evento ready sobre el objeto document, que me sirve para hacer cosas solo cuando la página está dispuesta o preparada para recibir acciones o recibir funciones JavaScript que modifiquen el DOM de la página. Bueno, pues entonces colocamos una función y dentro de esa función colocamos ya sí el código JavaScript para la invocación de este plugin sobre los elementos H1. ¿Veis? Entonces utilizo el selector H1, que es la etiqueta H1. Si hubiese más de un H1, seleccionaría todos los H1 de la página. Y luego punto muévete, invocando al plugin Muévete que acabamos de desarrollar. Eso hará que el H1 del título aparezca desplazado 200px, 200 píxeles, a la izquierda. Y veis que ahí aparece el título desplazado. Así que entendemos que nuestro plugin está funcionando correctamente. Voy a hacer un pequeño cambio para que en vez de mover las cosas a la izquierda me las mueva hacia abajo. Para eso simplemente cambiaré en la función que me alteraba las propiedades CSS, en vez de left colocaré top. 200px será 200 píxeles hacia abajo. Entonces ahora mi título aparecerá desplazado hacia abajo. Perfecto, muy bien. Ya no aparece desplazado a la izquierda, sino que aparece 200 píxeles hacia abajo de donde realmente le tocaría aparecer. Ahora voy a continuar jugando con mi plugin y voy a hacer un cambio diferente. O sea, voy a hacer una invocación diferente. Voy a hacer una invocación como respuesta a un evento. Voy a crear dos párrafos y pulsando encima de cada uno de los párrafos haré un evento click que me invoque al plugin sobre ese párrafo que se ha pulsado.
¿De acuerdo? Entonces lo que hará será que el párrafo se moverá 200 píxeles hacia abajo. Vamos a ver. O se moverá 200 píxeles hacia abajo de la posición donde realmente debería aparecer. Si lo pulso otra vez, no se moverá 200 píxeles hacia abajo, sino que seguirá apareciendo en esa posición relativa de 200 píxeles que hemos definido en el código del plugin. Vamos a ver, entonces tengo esos dos párrafos y ahora defino ese evento click sobre la etiqueta P, o sea, sobre todos los párrafos de la página, para que cuando haga clic, ¿qué ocurra? Pues que se ejecute o que se invoque el plugin Muévete sobre ese párrafo. Con $dis accedo al párrafo que está recibiendo este evento, y con Muévete lo que hago es invocar el plugin Muévete sobre ese párrafo. Actualizo la página y pulso sobre un párrafo y no está moviéndose hacia abajo, o sea que algo está ocurriendo, algo he debido hacer mal. Déjame ver el código. El evento click, función, y la función llama a muévete. Es bastante simple este código, parece que no tiene ningún problema. Entonces lo que voy a hacer es verlo en el navegador y comprobar si realmente estamos ejecutando algún o está ocurriendo algún error JavaScript al ejecutar la página. Vamos a ver, muestro en herramientas la consola JavaScript. Veamos esa consola, la tengo por aquí. Y podemos ver los errores de la consola aquí en este botón y no aparece ningún error. O sea que realmente no es que haya errores, sino que no está moviéndose nada por alguna razón. Bueno, muy bien. El problema es que aquí este evento click lo he definido fuera del document.ready. ¿Vale? Esto es un detalle importante. ¿Por qué? Porque si lo dejo aquí, estoy intentando aplicar un evento sobre un elemento que todavía no ha sido creado. Ese párrafo, o sea, no hay ningún párrafo en la página en el momento en que hago ese p.click. Entonces simplemente coloco eso dentro de la función document.ready y ahora sí ese código se ejecutará solo cuando la página esté dispuesta a recibir acciones y existan ya párrafos en la página. Y veis que ahora ya se mueven al hacer clic sobre ellos. Si hago clic de nuevo sobre ellos, no se movería a ningún sitio, se quedaría en esa posición porque la posición está marcada con 200px sobre el lugar donde debería aparecer. Entonces eso realmente es simplemente la posición hacia abajo, 200px, y nunca se mueve. ¿Podríamos hacer cambios sobre este plugin? Sí, podríamos complicarlo un montón y decirle, por ejemplo, que le pasásemos una distancia y en vez de 200px aplicar la distancia que estamos recibiendo por parámetro, pero no lo voy a tocar en este caso porque no quiero complicar más este plugin. O sea que voy a borrar esto de la distancia y lo dejo como estaba antes. Muy bien, lo que quiero también mostraros es cómo podemos ejecutar este plugin sobre un objeto jQuery que contenga varios elementos de la página. Y este this.each es el que hace ese bucle para la ejecución sobre todos esos elementos. Vamos a ver, vamos a crear ahora dos listas en la página con varios LIs cada una. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí UL y dentro de UL los LIs. Entonces luego voy a ejecutar este plugin sobre todos los LIs de la página para que todos esos LIs se muevan. Vamos a ver. Tenemos aquí una lista y luego podría tener otras listas en la página, otros párrafos, otras cosas y más listas más adelante. Bueno, otro párrafo. Vaya por Dios. Bueno, termino ese párrafo y ahora otro UL que le meto otros LIs. Hago dos listas separadas simplemente para que veáis que un selector LI, con el selector LI consigo todos los elementos LI de la página, aunque estén en listas separadas, independientes unas de otras. Vale, ya tengo varios elementos LI. Voy a guardarlo y a ejecutar esto dentro del document.ready. Voy a colocar aquí el selector LI
y la invocación al plugin muévete, con lo cual se van a mover todos los CLIs que hay en esta página web. Lo guardo y ejecuto esta página, actualizo por aquí, ya tengo los CLIs y esos CLIs aparecen desplazados. Deberían aparecer en otras posiciones, pero aparecen hacia abajo. Bueno, quizás no veamos muy bien que aparecen desplazados. Si comento esa línea, veis los CLIs donde aparecerían normalmente, y si la desconecto, pues ahora sí me aparecerían desplazados en otros lugares. 200px hacia abajo. Correcto, pues ahora vamos a ver un poquito más sobre la teoría o sobre las prácticas de creación de plugins. Y vamos a leer de este propio artículo una serie de reglas para la construcción de plugins en jQuery. Bueno, estas reglas os comento que no me las he inventado yo, son las reglas que están escritas en la documentación de jQuery y que los propios desarrolladores de este framework indican que deben ser utilizadas en la construcción de cualquier plugin que vayamos a crear en jQuery. Bueno, pues la primera regla dice que el archivo que crees con el código de tu plugin lo debes nombrar como jQuery.el nombre del plugin.js. ¿De acuerdo? Entonces eso no lo hemos hecho nosotros, hemos escrito el código del plugin directamente en el código JavaScript de la página, pero si queremos que estos plugins sean utilizados fácilmente por otras personas, debemos seguir la convención que nos solicitan, y es que el código del plugin, todo esto de aquí, deberíamos separarlo y colocarlo en un archivo aparte. ¿Vale? Lo voy a hacer para hacerle caso a las reglas de creación de plugins. Así que ya tengo copiado este código fuente y lo voy a pegar en un nuevo archivo. Es un archivo JavaScript. Le doy el nombre. Y recordar que el nombre del archivo sería jQuery.el nombre del plugin.js. Sería jQuery.muévete.js. De acuerdo. Esto lo podemos aceptar. Ya tenemos este archivo vacío. Y lo pego aquí. Y ya tengo el código de mi plugin aquí. Por supuesto, ahora en el código de la página que utilizaba ese plugin tendré que incluir el archivo JavaScript con el código fuente del plugin que estoy utilizando. Recordar que era jQuery.muévete.js y la ruta está bien porque está en el mismo directorio del archivo de la página. Bueno, ese es el primer detalle. Luego dice: añade las funciones como nuevos métodos por medio de la propiedad fn del objeto jQuery para que se conviertan en métodos del propio objeto jQuery. Eso ya lo hemos hecho. En el código siempre teníamos este fn y luego el nombre del plugin que estamos creando. ¿Veis aquí? jQuery.fn y luego .muévete. ¿Vale? Entonces ese fn es una propiedad del objeto jQuery que nos sirve para esto, para agregar nuevas funciones. Luego dice: dentro de los métodos que añades como plugins, la palabra this será una referencia al objeto jQuery que recibe el método. Y bueno, como veis en el código fuente, utilizábamos la palabra this para obtener esa referencia al objeto que recibe el método del plugin. Bien, correcto, esa regla está también ya utilizada en nuestro plugin básico. Luego vamos a ver, debes colocar punto y coma al final de cada método que crees como plugin para que el código fuente se pueda comprimir y siga funcionando correctamente. Bueno, veis, los puntos y comas no son obligatorios en JavaScript, pero para poder comprimir los códigos fuentes de los plugins es necesario colocarlos. Y el punto y coma que me faltaba sería ese ahí, que habría que colocarlo después de la llave del último método o de la función que estamos utilizando como un nuevo método en jQuery. Luego dice: el método debe retornar el propio objeto jQuery sobre el que se solicitó la ejecución del plugin. Esto lo podemos conseguir con un return this. Ahí está, el return this. ¿Y ese return this para qué sirve? Os dije antes que os iba a explicar para qué sirve ese return this, porque es importante colocarlo. Y ese return this sirve para devolver el propio objeto que recibe el método del plugin. Todos los métodos de jQuery devuelven el propio objeto jQuery que se utilizó al invocar ese método.
con lo cual se pueden encadenar métodos unos detrás de otros en la misma línea de código fuente. Por ejemplo, después de hacer este li muévete, yo podría encadenar otro método jQuery que podría ser otro plugin o otras funcionalidades propias de jQuery, por ejemplo la función CSS, indicándole un color, lo que sea, para cambiar el color de todos los elementos li. En resumen, a los elementos li primero les invocamos el plugin muévete y luego, con lo que nos devuelve ese plugin muévete, le invocamos el método CSS para cambiar su color. Vamos a verlo eso en funcionamiento y, como estáis comprobando, aparte de mover los elementos li, además le estoy cambiando el color del texto de esos elementos. Correcto. Pues bueno, yo podría concatenar todos los métodos y plugins que quisiera en una misma línea de código, y es una cosa que se hace bastante a menudo en jQuery y en otros frameworks JavaScript. Por ejemplo, con un fadeout, ahora, aparte de cambiarles al rojo, lo que haría sería un fundido para que desapareciesen. Perfecto. Y bueno, voy a borrar ese fadeout porque realmente no quiero que se borren, y lo que os decía, que ese return this al final del código del plugin es importante para poder posibilitar esta concatenación de métodos, incluyendo los plugins que vosotros fabriquéis. El siguiente ítem nos comenta que se debe utilizar this.each para iterar sobre todo el conjunto de elementos que puede haberse seleccionado. Recuerda que un objeto jQuery sobre el cual invocamos un plugin no tiene por qué haber un único elemento de la página, puede haber varios elementos como ocurría con los li de antes. Entonces tenemos ahí el this.each que nos permite iterar por todos los elementos que pueda haber en ese objeto jQuery. Y por último nos dice que asigna el plugin siempre al objeto jQuery en vez de hacerlo sobre el símbolo $. Así los usuarios podrán usar alias personalizados para ese plugin a través del método noConflict. Bueno, en principio veis este jQuery, yo podría haber colocado aquí un símbolo $, pero el problema es que ese símbolo $, puede en otras librerías significar otra cosa. Entonces, para que estos plugins sean compatibles, y además por si acaso otros usuarios han creado otros plugins con los mismos nombres que los tuyos, pues te conviene colocar siempre este jQuery en vez de colocar directamente el símbolo $. Bueno, pues esas eran las reglas básicas que tenemos que tener en cuenta siempre al desarrollar nuestros propios plugins. Y ahora voy a continuar este vídeo creando un nuevo plugin para practicar los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento. Por ahorrar tiempo voy a guardar con otros nombres los códigos anteriores, y este sería plugin input text mensaje. Esto que voy a hacer es un plugin que en un campo de texto muestre un mensaje predeterminado que serviría para decirle al usuario lo que tiene que hacer con ese campo de texto. Y luego al ponerse encima del campo de texto, ese mensaje tiene que desaparecer para que el usuario pueda escribir lo que tenga que escribir en ese campo de texto. ¿Vale? Ese comportamiento quizás lo hayáis visto en otras páginas web, otros sistemas. Entonces, vamos a ir desarrollándolo nosotros paso por paso. Bueno, tenemos esta primera parte del plugin, que esto es el código esencial de cualquier plugin, como os comentaba al principio de este vídeo. Entonces, a partir de aquí vamos a ir trabajando. Ahora, en este caso, cuando inicializamos el plugin, lo que tengo que hacer es escribir un mensaje como el value dentro del campo de texto. Pues el mensaje podría ser eso: escribe aquí tu mensaje, tu texto. De acuerdo, pues muy bien. Eso, el .attr, lo que hará modificar el valor de un atributo del HTML. El atributo es el campo value o el atributo value, y lo que tenemos que colocar o queremos colocar dentro del value es escribe aquí tu texto. Muy bien. Después quiero hacer un evento focus para que cuando el campo de texto haga el foco de la aplicación, ese texto se borre del campo de texto y el usuario no tenga que borrarlo a mano. ¿De acuerdo? Entonces haremos una función y dentro del código de esa función lo que haremos será simplemente borrar el contenido del campo de texto. El en.attr, entre paréntesis value, y coma, comillas, comillas, para asignarle en el value la cadena vacía, comillas, comillas, el string cadena vacía, y lo que
tendremos será que se borre lo que hay escrito en el campo de texto. Tenemos que cambiar el nombre del plugin, se llama Input Text Mensaje. Y ya hemos hecho este plugin, por lo menos una primera versión muy básica. Vale, ahora la página de antes, que me servía a mí para ejecutar el plugin, la voy a guardar también como una segunda página, segundo plugin le vamos a llamar. Y simplemente el plugin que incluyo será Input Text Mensaje. ¿De acuerdo? Entonces ya estoy incluyendo el plugin que acabo de realizar. Este código también me sobra. Este código también no lo quiero para nada. Y lo que voy a hacer aquí es colocar directamente un input type text. Un campo de texto para nosotros poder invocar el plugin sobre este campo de texto. Input type text. Value no queremos porque el value lo vamos a tener que modificar nosotros, o se va a modificar a través del plugin. Y lo que sí tenemos que colocarle es un identificador para poder luego acceder a este campo de texto a través de ese identificador. Mi texto le hemos llamado. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues sobre el objeto mi texto, el objeto jQuery con el identificador mi texto, pues ya invoco al plugin que acabo de realizar, Input Text Mensaje. Con esto ya tenemos la parte de la aplicación que ejecuta el plugin y hemos creado por otra parte una primera versión del plugin que podemos poner en ejecución para ver si lo que hemos hecho hasta el momento está correcto. Lo ponemos en ejecución directamente desde Webmatrix con ese botón y veo que en el campo de texto no aparece ningún value, o sea que algo no se ha realizado correctamente. Bueno, vamos a ver si ha habido un error JavaScript. Para eso abro la consola, aquí en herramientas, consola JavaScript. Y como estáis viendo no aparece ningún error, luego entiendo que ha habido algún otro problema que no es sintáctico del JavaScript. Y bueno, aquí mirar, me falta una almohadilla porque el selector correcto cuando utilizamos un identificador tiene una almohadilla delante del nombre de identificador. Entonces aquí ya veo que me está apareciendo, hay un error, sin embargo, en el texto que aparece un acento que no se está viendo bien. Y bueno, esto probablemente sea, no en este código, sino en el código del plugin, que estamos utilizando un juego de caracteres que no es el que tocaba. Entonces, el juego de caracteres por defecto de Webmatrix me parece que es UTF-8, pero luego los archivos de JavaScript yo no sé qué juego de caracteres utiliza y tampoco sé cómo cambiar el juego de caracteres aquí a través del Webmatrix. Tal vez en las opciones haya algo, pero bueno, yo tengo una manera de cambiar los juegos de caracteres que es a través de otro programa, el Notepad++, que me permite guardar o seleccionar la codificación de cualquier archivo y lo hago con una manera muy fácil. Entonces voy a editar ese archivo con el Notepad++, que es el programa que yo conozco, que tiene aquí un menú de configuración y lo voy a poner en UTF-8, ¿vale? Entonces ahora coloco el acento, lo guardo. Aquí me dice que el archivo ha cambiado, lo recargo, muy bien. Y ya te digo que esto tiene que haber una manera desde el Webmatrix, que estoy probándolo yo ahora por primera vez, por primeras veces, vamos, y no sé cómo cambiarlo, pero bueno. La historia es que ya el acento se ve bien, que era lo que yo quería. Al pulsar el campo de texto se me borra. Pero claro, se me borra, pero si yo había escrito algo no debo borrarlo. Solo debo borrarlo en el caso de que todavía el usuario no haya escrito nada. Entonces, voy a hacer aquí unas comprobaciones. Por ejemplo, en el evento focus le vamos a comprobar antes si el value es igual a escribe aquí tu texto. ¿De acuerdo? Entonces, element.attr y el atributo value, si es igual a escribe tu texto, quiere decir que tengo que borrarlo y
poner el value a comillas, comillas. Entonces lo compruebo. Si es igual a escribe aquí tu texto. Muy bien. Entonces sí cambio el atributo value y lo pongo a comillas, comillas. En otros casos no quiero cambiarlo. Vamos a ver esto si está funcionando tal como desearíamos. Vamos a poner ejecución, no el plugin, sino la página que invoca el plugin. Bueno, directamente voy al Google Chrome y actualizo. Y me pongo aquí encima, escribo cualquier cosa y ahora no me cambia el texto. Muy bien, eso es un primer paso. Porque si el usuario ha escrito ya no es cuestión de cambiarle nada. Y ahora, además, voy a hacer otro evento que es un evento blur. Ese evento blur me va a servir para que en el momento en que el campo pierde el foco, si en el campo de texto todavía no hay nada, lo que voy a hacer es poner otra vez el mensaje escribe aquí tu texto. Entonces hacemos la comprobación y if lm.attr de value es igual a comillas, comillas, entonces vuelvo a escribir el texto ese, que lo voy a copiar y pegar para simplificar. Y con esto, pues bueno, si alguien entra en el campo, no escribe nada y se vuelve a salir, entro en el campo, escribo algo, todo bien. Pero si salgo sin escribir nada, me vuelvo a poner el mensaje escribe aquí tu texto. Con esto la funcionalidad que yo quería aplicarle a este campo de texto está más o menos creada. Ahora solo habría un detalle que podría mejorarlo un poco a través de la función que se ejecuta al invocar al plugin. Esa función puede recibir un parámetro, por ejemplo, un parámetro texto, y ese parámetro, esa variable que estoy recibiendo, lo puedo utilizar en vez de escribir todo el tiempo escribe aquí tu texto. De modo que al invocar al plugin yo podría, de esta manera, configurar el texto que debe aparecer por defecto en el campo input. ¿Vale? Entonces ahora al llamar al plugin simplemente le voy a pasar aquí cualquier texto. Escribe aquí tu texto o cualquier otro que yo quisiera. Muy bien. Si yo cambiase este texto por cualquier otro para probar a ver si no funciona, escribe aquí lo que más te convenga. Y ahora actualizo. Y como podéis ver, el texto pues se configura a lo que nosotros hayamos definido al invocar al plugin. Con esto damos por terminado este segundo ejemplo de plugins jQuery y damos por terminado también el vídeo, el primero de los vídeos que estamos publicando, que vamos a publicar sobre los plugins en jQuery. Espero que os haya parecido interesante y hayáis podido aprender muchas cosas y que las estéis aplicando dentro de poco en vuestros propios sitios web. Así que ya solo me queda citaros para dentro de poco un nuevo vídeo en desarrolloweb.com y daros las gracias por vuestra atención. ¡Hasta pronto!